Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Le habla su hermano en Cristo, Carlos Delgado. Y continuamos con el comentario del Antiguo Testamento, del Pentateuco más específicamente, y estamos en el libro de Éxodo. Estuvimos viendo la vez pasada lo que era toda la preparación para la salida del pueblo de Israel de Egipto, y quedamos en que hoy vamos a comenzar a ver lo que era la fiesta del Cordero. La fiesta del Cordero en realidad no se trataba únicamente de que la sangre del Cordero resguardaba al pueblo de Dios del juicio divino. Su cuerpo también sería para ellos una fiesta. En esta conexión gloriosa se revelan dos verdades fundamentales que merecen ser subrayadas con atención. La primera se encuentra al final del capítulo y en Éxodo en el capítulo 12, versículo 46. Dice: se ha de comer dentro de casa, no sacaréis fuera de casa nada de carne. El cordero debía ser comido únicamente dentro de la casa, bajo el resguardo de la sangre. Esto encierra una enseñanza de gran significado espiritual. El cordero es una fiesta solo para aquellos que están cubiertos por su sangre. Nadie puede participar de las bendiciones del Cordero de Dios si no es a través de la sangre derramada en la cruz. No existe otra vía de acceso a la comunión con Él. Solo bajo la protección de la sangre se encuentra el verdadero alimento para el alma. La segunda verdad es igualmente gloriosa. Donde el cordero es comido, Él es suficiente. Cuando el cordero pascual era escogido, no solo se contaban las cabezas, sino también los apetitos. Cada necesidad del pueblo de Dios era tenida en cuenta. El sacrificio ofrecido por Dios era tal que todos los que estaban seguros bajo la sangre también iban a ser saciados en torno a ese mismo cordero. En él había provisión para todos. Nadie era excluido, nadie era ignorado y ninguno se iba a ir con hambre. Así también es con Cristo, el Cordero de Dios. En la mesa de su gracia hay pan abundante para cada redimido. Toda necesidad espiritual, toda hambre de alma encuentra su respuesta en Él. Ningún creyente que se refugia bajo la sangre es dejado vacío, hambriento o alejado, porque toda la celebración es en torno al Cordero, y en Él está todo lo que el pecador necesita para vida, perdón, fuerza y gozo eterno. Ahora, aquellos que participaron de esta santa fiesta debían de hacerlo de una manera muy particular. Dice Éxodo 12:11: así lo habéis de comer, ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies y el bastón en vuestra mano, y lo comeréis deprisa. Era una fiesta nocturna, pero estaban vestidos para la mañana. Aunque comieron en la oscuridad, no era una cena para descansar, sino un desayuno para la marcha. No era la preparación para el sueño, sino el preludio de una peregrinación. Al participar de esta comida, el pueblo de Israel se consagraba al camino con Dios. Comieron como quienes estaban listos para partir, como hombres y mujeres que se comprometían a caminar con el Señor. Sus lomos ceñidos indicaban disposición, el calzado en los pies y el bastón en las manos eran símbolos de su condición de peregrinos. La prisa con la que debían comer revelaba una urgencia espiritual. No había tiempo que perder. La redención exigía movimiento inmediato. Así también, al participar del Cordero de Dios implica un compromiso. Comer de Cristo no es solo hallar seguridad bajo su sangre, sino también asumir un nuevo estilo de vida. Nos alistamos para el camino, listos para dejar atrás la esclavitud del pecado y avanzar hacia la tierra de promesa. La comunión con Cristo nos convierte en peregrinos, en gente de paso, cuya ciudadanía no está en este mundo, sino en los cielos. Comer del Cordero es decir sí a Dios, sí a su llamado, sí a su propósito, sí
a su camino. Ya hemos visto que una de las claves fundamentales del libro del Éxodo es esta: el pueblo es liberado para servir al Señor. Ahora, por primera vez, el pueblo puede realmente hacerlo, como dice Éxodo capítulo 12, versículos 25 y 26. Darle culto en la liturgia y servirle con toda su vida. Solo cuando el pueblo ha sido hecho libre puede servir verdaderamente a su Dios. Solo aquel que ha sido liberado de la esclavitud del pecado puede agradar al Señor, amarlo con todo su corazón y con todas sus fuerzas, como dice Deuteronomio 6:5, y ofrecerle un culto que no sea vacío ni formalista, como enseña Salmos 50, Isaías 1, 10 al 20. Ha sido el Señor y solo Él quien con su mano fuerte y su brazo extendido, como enseña Éxodo 13:3 y Éxodo 13:9 y 14, es el que ha redimido a Israel. Por tanto, se convierte en su Señor y a Israel le corresponde servirle. El culto es el reconocimiento gozoso de la soberanía de Dios y la expresión viva de que le pertenecemos. En el culto, en espíritu y en verdad, el ser humano encuentra su verdadero lugar como criatura y experimenta con gratitud su condición de beneficiario de los dones divinos. Por eso la liturgia es una fiesta. Repetidas veces se habla en el texto de festejar, de celebrar. Celebrar la liturgia es conmemorar la liberación, es un momento de profundo gozo, porque se festeja al Dios que ha concedido al pueblo el don de la libertad. La liturgia, cuando se vive con plenitud de sentido, se convierte en fuente de gozo. Pero también se habla de sacrificio, de ofrecer víctimas. La Pascua es al mismo tiempo una fiesta y un sacrificio. Se presenta una víctima, se la inmola y se comparte una comida. El rito del sacrificio expresa tanto la soberanía absoluta de Dios como su bondad inmensa. La comida de comunión da al sacrificio su pleno significado, la unión del pueblo con Dios y la unión entre los participantes, mediada por la víctima aceptada por Dios. En la nueva alianza, los cristianos participamos en esta realidad cada vez que recordamos el sacrificio de Cristo al partir el pan y compartir la copa de la cena del Señor. La expiación por la vida se hace con la sangre, dice Levítico 17:11, y sin derramamiento de sangre no hay perdón, dice Hebreos 9:22. Hemos sido comprados para Dios con la sangre del Cordero, como dice Revelación 5:9. La sangre es el precio de nuestra redención. La sangre de Cristo es nuestra señal, nuestra salvación, nuestra comunión, como dice 1 Corintios 10:16. Bebiendo de ella, entramos en comunión con el Cordero. Ella nos distingue como pueblo suyo. Verdaderamente la sangre de Cristo es nuestra identidad. Lo que en su origen pudo parecer una antigua fiesta agrícola adoptada por los israelitas tras su sedentarización fue profundamente transformado. Ahora se celebra en referencia a la liberación de Egipto, como enseña Éxodo 13:3, y se convierte en una señal perpetua. Este hecho decisivo de la salvación, la gracia de Dios liberando a su pueblo, debía estar siempre presente para cada israelita, como si lo tuviese grabado en las manos y ante los ojos. Asimismo, debía tener en su boca, en su espíritu y en su corazón la enseñanza que fluye de este acontecimiento, una enseñanza que se convierte en regla de vida y memoria viva que se celebra generación tras generación, como enseña Éxodo 13:10. Los israelitas salieron, pero no lo hicieron solos. Una clave fundamental nos es dada. Adonai iba al frente de ellos, dice Éxodo 13:21. La salida de Egipto, tras tantos obstáculos y dificultades,
es obra enteramente del Señor. Él no solo acompaña al pueblo, Él dirige cada paso, Él lidera la marcha. Su presencia es real, aunque misteriosa e incomprensible. Esto es precisamente lo que simboliza la nube, una guía constante, visible e invisible a la vez. Día y noche la nube estaba allí. Esto indica una presencia permanente que abarca todo el trayecto, toda la vida de ese pueblo en su peregrinación, cada etapa del camino, cada peripecia, cada crisis y cada paso se desarrolla bajo la guía de esta presencia divina. Como en los episodios anteriores, la palabra del Señor anticipa lo que vendrá, dando instrucciones con claridad, precisión y propósito. La palabra de Dios no es solo un relato, es la que dirige la historia. A través de ella se nos abre una ventana al corazón del plan divino. Aunque aún se anuncian nuevas dificultades, ya hemos visto que la palabra de Dios siempre se cumple y que su designio es firme e irrevocable. Salmos 33, 10 y 11 dice: Adonai hace fracasar los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el consejo del Señor permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Por eso podemos mirar las dificultades con serenidad y confianza. Dios las conoce, las ha previsto y ellas mismas forman parte de su plan. Más aún, Él mismo viene y nos revela su propósito. Éxodo 14:4 dice: manifestaré mi gloria a costa del faraón y de todo su ejército. Los obstáculos no impiden el cumplimiento del plan de Dios. Al contrario, lo iluminan. Son permitidos precisamente para que la gloria del Señor se manifieste con mayor claridad, para que su poder, su sabiduría y su amor salvador resplandezcan más intensamente. Esta verdad encuentra eco en las palabras de Jesús sobre el ciego del nacimiento. Ni él pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, dice Juan capítulo 9, versículo 3. Así también nosotros aprendemos a ver nuestras pruebas y dificultades a la luz del designio divino, no como fracasos, sino como oportunidades para que Dios se glorifique. En cada nube, en cada noche, en cada obstáculo, Dios sigue al frente. Una vez situados en el plan de Dios, el autor sagrado prosigue el relato del Éxodo y lo hace introduciendo una dificultad que parece definitiva, un obstáculo que amenaza con frustrar por completo ese plan divino. El texto se detiene con detalle en la magnitud de la oposición que presenta el faraón. Dice Éxodo 14:7: tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto con sus combatientes. Y luego en el versículo 9, los egipcios los persiguieron, todos los caballos, los carros del faraón, su caballería y su ejército. Hasta ese momento el faraón había respondido con palabras y decretos, pero ahora responde con su ejército, desplegando todo su poder militar. Más aún, interviene personalmente, como lo dice en Éxodo 14:6. Este dato no es menor. Justamente cuando Dios empieza a actuar de manera decisiva, el faraón también se moviliza con todo su poder. Esta reacción no es un hecho aislado, es un patrón que se repite a lo largo de toda la historia de la salvación. Lo vemos también en la vida de Cristo. Cuando llega la hora de la redención, Jesús mismo señala: esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Eso lo dice Lucas 22:53. Lo vemos reflejado en el libro de Revelación, que subraya el combate entre Cristo y Satanás, el adversario por excelencia de Dios y de su designio. Y lo vemos una y otra vez en la historia de la iglesia. Cada vez que surge un verdadero santo, un auténtico hombre de Dios, los poderes del infierno se desatan contra él.
Esto es en el fondo la razón última de las persecuciones, tratar de impedir la realización del plan divino. Finalmente leemos, y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar, ahí en Éxodo 14:9. Aquí conviene detenerse a contemplar bien la situación. Los israelitas están acorralados, sin salida. Por un lado tenían al ejército del faraón implacable en su persecución. Por el otro, el mar que les bloquea el camino. La escena es desesperada, es desesperante. Humanamente no hay escapatoria. Desde este punto de vista, la queja del pueblo parece comprensible. Ahí en Éxodo 14, 11 y 12 dice, ¿acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? En un sentido tienen razón. No hay una solución visible y la única perspectiva aparente es la muerte. El pueblo que antes clamaba por su liberación, ahora reniega de haber seguido a Moisés. Le reprochan duramente, ¿qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? No te dijimos en Egipto, déjanos en paz, queremos servir a los egipcios. Éxodo 14, 11 al 15. Se sienten engañados, defraudados. La desesperación ha borrado el recuerdo del sufrimiento. Prefieren la esclavitud a esta incertidumbre mortal. Porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto, dice Éxodo 14, 12. Así se expresa una verdad profunda. Su falta de esperanza conduce de nuevo a la esclavitud. Sin esperanza no es posible ser libre. Cuando Dios interviene, las cosas al principio parecen ir peor. Pero es que al Señor le agradan las situaciones límite. Le gusta que el ser humano por experiencia confronte sus propios límites, descubra su incapacidad, su absoluta nada como criatura. Solo entonces puede reconocerse que la obra es suya, que Él que salva es solamente Dios. Sin embargo, cuidado. Si en estas situaciones extremas Dios manifiesta más visiblemente su gloria, también en ella se presenta con más fuerza que nunca el peligro de volver atrás, de regresarse a Egipto. Ante lo que se experimenta como muerte, la tentación de volver a la esclavitud con tal de sobrevivir, aunque sea sin libertad, puede volverse irresistible. En especial es reveladora la contraposición entre la actitud del pueblo y la de Moisés, como podemos ver en Éxodo 14, 13 y 14. Parecen estar ante escenas distintas, cuando en realidad contemplan lo mismo. Seríamos tentados a considerar a Moisés un iluso, un visionario poco realista, si no fuera porque el narrador ya nos ha situado de antemano dentro del plan de Dios, allí en Éxodo 14, 1 al 4. Moisés, de hecho, está plenamente insertado en ese plan divino hasta el punto de ver la salvación como ya realizada, como si estuviera de antemano en la otra orilla. ¿Cuál es entonces la diferencia entre Moisés y el pueblo? Una sola, pero decisiva. Mientras el pueblo se aferra a Moisés y por eso le echa en cara haberlo sacado de Egipto para morir en el desierto, Moisés cuenta con la presencia invisible pero todopoderosa del Señor. Adonai peleará por vosotros. Vosotros estad tranquilos, dice Éxodo 14, 14. Mientras el pueblo solo ve a los egipcios, Moisés ve la salvación que Dios está a punto de realizar. Veréis la salvación que Adonai os otorgará en este día, pues los egipcios que ahora veis, no lo volveréis a ver nunca más, dice Éxodo 14, 13. La grandeza de Moisés está
en que él ve por adelantado lo que el pueblo solo verá después de haberse cumplido. Por eso, mientras los israelitas temieron mucho, Moisés permanece sereno. No temáis, estad firmes. Con gran acierto, el autor de la carta a los hebreos comenta este episodio diciendo: por la fe Moisés abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hebreos 11:27. Esta expresión nos ofrece la clave última de la actitud de Moisés, como viendo al invisible. Moisés se nos revela así como el hombre de fe. Dios permanece invisible a los ojos humanos, pero la verdadera fe, como es profunda, casi lo ve, percibe su presencia, detecta su acción. Esa fe es la que sostiene a Moisés, le da firmeza y lo libra del miedo. Es esa misma fe la que nutre su esperanza y la proyecta hacia el futuro. Es esa fe la que permite superar los obstáculos, como escribe el apóstol Juan. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Moisés, por tanto, el que tanto había vacilado, que había dudado, es ahora el hombre de fe. Dios lo ha preparado a través de pruebas y dificultades, mediante señales y prodigios, para que pudiera guiar al pueblo en su nombre. Gracias a esa fe se realiza el milagro del Éxodo, una obra de Dios, sí, pero posibilitada por la fe de Moisés. Es aquí donde también brilla el realismo de Moisés. A primera vista, el pueblo parecía realista y Moisés ingenuo, pero los hechos han dado la razón a Moisés. Ahora vemos que el verdadero realista era él, no el pueblo. El pueblo percibía con claridad las dificultades, pero no veía más allá de ellas. Por eso caía en la desesperanza. Moisés, en cambio, miraba ante todo a su Dios y evaluaba las dificultades desde la certeza de su presencia protectora y omnipotente. Por tanto, Moisés era el realista porque veía la realidad completa, y gracias a esa visión total se produce el milagro de la liberación. En cambio, el realismo del pueblo no habría conducido más que a la muerte, o en el mejor de los casos a un regreso a Egipto, a una esclavitud aún más dura. Una vez más es la palabra del Señor la que se pone en marcha en esta historia. Éxodo 14, 15 al 18. Son los imperativos cargados de eficacia. Di a los israelitas: alza tu cayado, extiende tu mano, divide el mar. Esos son los que desencadenan la acción. La iniciativa de la salvación permanece enteramente en sus manos desde el comienzo hasta el final. Es su palabra la que revela su plan y al mismo tiempo lo realiza. Una palabra viva, creadora, eficaz. Dios se presenta así como el verdadero protagonista de esta obra de salvación. Ya lo habíamos visto colarse al frente de su pueblo en Éxodo 13:21, como pastor, como guía, como jefe. Ahora es el momento más crítico y decisivo, y él se reafirma en esta imagen. Se puso en marcha el ángel de Adonai que iba al frente del ejército de Israel. Éxodo 14:19. La columna de nube lo simboliza igualmente, y más aún se interpone entre los egipcios y los israelitas, como dice Éxodo 14:20, como si quisiera impedirles volver a Egipto, al lugar de la esclavitud. El Señor no abandona a su pueblo, lo protege, lo guía, lo sostiene especialmente en los momentos más oscuros, aunque su presencia siga siendo invisible. De este modo, el pueblo pasa de la muerte a la vida.
supera esa situación que ellos mismos percibían como condena inevitable. Dios ha creado en sentido literal a su pueblo. No solo lo ha liberado de la esclavitud, sino que lo ha arrancado de la muerte, de la nada, de una realidad humanamente insalvable. Israel surge del fondo del mar, resucita de entre las aguas. La salvación del pueblo de Dios es un acto de verdadera creación, una nueva creación. El éxodo no ha sido solo una liberación, sino una obra del Dios creador. Israel ha nacido como pueblo de Dios, ha sido llamado a la vida desde el seno de la muerte. Esta dinámica de muerte y vida se expresa también en los símbolos presentes en el relato. Las aguas a derecha y a izquierda, imagen de amenaza y angustia, la alternancia de tinieblas y luz, signo de paso del caos al orden. Incluso el vocabulario evoca el relato de la creación, reforzando la idea de que aquí asistimos a un nuevo comienzo. Una consecuencia de esta creación es el cambio radical en la actitud del pueblo. Pasan del miedo paralizante al gozo desbordante. Aquellos que temieron mucho, ayudados por la palabra y la fe de Moisés, quien los exhorta a no temer, son los que finalmente temieron al Señor, como dice Éxodo 14:31, y como fruto de ese temor reverente prorrumpen en cantos de júbilo y de victoria, allá en Éxodo 15. Una vez más se demuestra que la fe en el Señor y en su palabra libera del miedo a la muerte, de la tristeza y de la desesperanza. Todo ello gracias a la mediación de un hombre de fe. Incluso los egipcios, al final, son forzados a confesar. Adonai pelea por ellos. Estas palabras constituyen un verdadero acto de fe, aunque tardío, y confirman el cumplimiento de las promesas divinas. Finalmente, los enemigos de Dios reconocen su señorío, pero lo hacen demasiado tarde. Sus oportunidades de conversión se han agotado y el juicio de Dios cae sobre ellos de manera implacable. Solo ahora se revela la gravedad del endurecimiento del corazón. El capítulo 15 es un canto triunfal, nacido de la fe y de la experiencia en carne propia de la acción del Señor. Es el canto de los recién nacidos, de quienes palparon la angustia de la muerte y ahora experimentan la dicha de vivir. Un canto de alegría desbordante por la victoria, un canto al Señor de las batallas, el guerrero, como lo llama el texto. Es un himno de admiración ante su persona y sus obras. ¿Quién como tú, Adonai?, dice Éxodo 15:11. Toda la atención se centra ahora en el Señor, que con esta acción insospechada ha manifestado su gloria. Más aún, se cubrió de gloria. El enemigo, el pasado, las dificultades, incluso el futuro incierto, todo queda eclipsado ante la majestuosa figura del Señor. Incluso los desafíos por venir, el desierto, la conquista de la tierra, se perciben como ya realizados ante el esplendor de esta intervención divina. El Señor reina y reinará por siempre jamás. Lea Éxodo 15:18. El pueblo canta y alaba. La salvación no es una idea abstracta ni una doctrina fría, es una realidad viva, concreta, profundamente experimentada. Quien se sabe alcanzado por la salvación de Dios no puede menos que desbordar en gozo y gratitud. Si en nuestra vida no resplandecen la alegría y la alabanza, conviene preguntarnos seriamente si la salvación ha tocado verdaderamente nuestro corazón, porque la acción de Dios en el Mar Rojo, por impresionante que sea, es apenas figura de algo mayor, la resurrección del Señor. Y la liberación de Egipto no es más que una sombra frente a los bienes inefables que nos ha traído la redención de Cristo.
Así es, mi querido amigo, mi querido hermano. En este capítulo hemos visto al Dios Todopoderoso moviéndose, actuando. En el próximo estaremos hablando, si Dios quiere, sobre la marcha al Sinaí y lo que ocurre con el pueblo de Dios cuando llega allá al monte Oreb. Recuerde que todos los domingos a las 9 de la mañana nos estamos reuniendo en el edificio de la Iglesia de Cristo en Heredia, diagonal al Liceo Samuel Benavides, que está ahí cerquita del hospital, entre la avenida 16 y el fin de la calle 16, en la pura esquina. Ahí estamos nosotros esperándole para que usted venga y adore con nosotros el nombre del Señor, le glorifiquemos juntos, cantemos gloria a Él, nos edifiquemos con la palabra de Dios, nos demos un abrazo y hasta nos tomamos un cafecito. Que el Señor nos siga bendiciendo siempre.